Que estaba mencionando de que yo estudié en un colegio público en el cual el inglés no, o sea, sí me faltó bastante. Entonces eso, tuve muchas dificultades en la universidad para poder adaptarme al idioma inglés, porque la mayoría de personas venían de colegios de élite. Entonces ellos tenían un inglés avanzado comparado con el mío. Entonces sí fue muy difícil el adaptarme al idioma. Incluso cuando me vine a vivir acá a Estados Unidos, se me hizo muy difícil, pero creo que eso es lo más importante cuando no podemos algo. Incluso si muchas personas les dicen que no van a poder, que no escuchen, simplemente no escuchen a esas personas y confíen en ustedes mismos de que sí se puede. Y creo que yo lo puedo decir porque en verdad no sabía nada de inglés, y ahora venir a esta clase totalmente en inglés sobre apicultura y entenderlo todo, en verdad me hizo sentir también de que a veces culpamos mucho a los demás, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por mejorar esa situación? Entonces, si bien yo no sabía, pero ¿de qué me sirve culpar al gobierno, culpar a la falta de dinero, culpar a tantas cosas, ya que todo tenemos en internet? Entonces, hagan cosas que les hagan construirse a sí mismas, hagan cosas que les hagan independizarse, aprender de manera profesional muchas cosas. Porque una vez también me dijeron, el que sabe solo medicina, ni de medicina sabe. Es decir, que sí debemos aprender muchas cosas, aparte de nuestra carrera de que hayamos estudiado, como administración de empresas, economía, negocios. Entonces, incluso arte, cultura, gastronomía. Entonces, literalmente, este lago está congelado. Ay, qué frío. No salí con mis guantes, no salí con mi gorro, pero me encantó este lago. Entonces, creo que he visto muchas películas y nunca me imaginé que estaría así. Entonces, es muy bonito. No me voy a acercar más allá, luego me ahogo ahí. Siempre las típicas películas en las que uno camina bajo el hielo y boom, se cae. Entonces, sigamos porque ya me estoy congelando. Ya voy a entrar de nuevo al curso y les voy a contar igual todo lo que aprendí. Yo me entré en línea, entonces empecé a ver dónde puedo estudiar apicultura también. Entonces siempre me ha gustado mucho buscar todos los cursos donde pueda aprender muchas más cosas. Y ese fue uno que estaba dando el estado de New Jersey para los apicultores, es decir, apicultura básica. Igual hay personas que no recién están iniciando en esto de la apicultura, así que me entré en línea, me registré y vine hoy día a las clases. Empezaron a las 8:30. Literal, entré y ya había una mesita con comida, con frutas. En verdad fue un recibimiento muy bonito. Las personas que están como instructores nos enseñaron mucho, como el cuidado, el manejo. Como yo ya tenía noción de la apicultura básica, la primera parte se me hizo muy fácil. Vamos a la siguiente, que es un poco más avanzada, y les iré contando. Así que igual, si las personas quieren aprender, voy a ir dejando los enlaces para que ustedes también se inscriban para los siguientes cursos de apicultura, que en verdad están muy interesantes y me encantó mucho. Y cuidemos al medio ambiente. ¡Qué frío! Bajo cero.